Hola, ¿qué tal programadores y programadoras junior? En este video vamos a practicar y aprender un poco más de JavaScript resolviendo el problema de FizzBuzz. Así que empecemos por el final. Este programa tiene una entrada en la cual vamos a agregar un número y al presionar el botón de acción tendremos un procesamiento y una salida en la cual aquí vemos una lista y lo que está sucediendo es que los múltiplos de 3 tendrían la salida de Fizz, los múltiplos de 5 la salida de Buzz, y los múltiplos de 3 y 5, como el 15, tendrían la salida de FizzBuzz. Para hacerlo un poco diferente, vamos a agregar unos elementos gráficos como el gato, el tigre y el mono al final. Y bueno, para realizar este programa tenemos una entrada que va a ser esta entrada de texto, un botón de acción. Una vez realices la entrada y presiones el botón, se va a realizar una lectura de este número, un procesamiento, al cual lo haremos en JavaScript y posteriormente se presentará la salida a través de HTML para que el usuario la pueda ver en la pantalla. Así que si quieres te invito a que intentes realizar el problema, puedes pausar el video y vuelves tan pronto tengas una solución y comparamos resultados. O puedes seguir el tutorial conmigo e implementar la solución. Y comenzamos con nuestro proyecto abriendo un folder en Visual Studio. Aquí vamos a seleccionar el folder en el cual vas a almacenar tus archivos del proyecto. En este caso voy a seleccionar My Projects, que ya tenía algunos proyectos acá, y lo que voy a hacer es hacer clic derecho en la parte inferior de la pantalla de la barra izquierda y voy a darle New Folder. Aquí vamos a colocar el nombre FizzBuzz. Bien, dentro de esta carpeta voy a hacer clic derecho y vamos a agregar un nuevo archivo que va a ser el archivo HTML en el que voy a desarrollar mi proyecto. Vamos a darle el mismo nombre FizzBuzz con la extensión .html. Así que para iniciar nuestro documento colocamos signo de admiración y Enter. Y aquí Visual nos da la estructura básica del documento HTML. Trabajaremos en el encabezado y en este encabezado vamos a colocar un par de notas, simplemente para que sea más fácil de identificar las secciones que vamos a manejar dentro de él. Y la primera sección va a ser el estilo del documento, el código CSS. Así que Control KC para agregar este comentario si no lo sabías. Y utilizaremos las etiquetas Style para escribir todas nuestras reglas o código CSS. La siguiente sección es el código JavaScript con el cual procesaremos los datos. Para esto utilizaremos la etiqueta script y posteriormente agregaremos los eventos y el código que nos va a permitir que la página sea interactiva. Y bien chicos, este sería el encabezado, lo que tenemos por ahora. Vamos a ir al cuerpo del documento y luego volveremos a desarrollar el CSS y el código JavaScript. Y bien, en el cuerpo del documento o en la sección Body es donde vamos a definir los elementos que corresponderán a la interfaz del usuario. Así que vamos a crear una sección que es un div al cual le vamos a agregar un texto para que el usuario ingrese un número y dentro de este texto agregaremos dos elementos, un elemento de entrada y un botón. Nuestro elemento de entrada es el elemento input, por defecto nos aparece la entrada de texto y vamos a cambiarla a entrada tipo número, ya que esto limitará al usuario para que solo pueda ingresar números. Bien, agregaremos un identificador que le vamos a dar el nombre de FB Input para hacer referencia a que es la entrada de nuestro programa FizzBuzz. Con este identificador, desde el código JavaScript tendremos una referencia al elemento para leer su valor. Así que el siguiente elemento es el elemento botón, al cual también le daremos un ID para llamarlo desde el código JavaScript. Y a este ID le daremos el nombre de FizzBuzz Button y le vamos a agregar un texto que sea el llamado de acción al usuario. Puedes colocar algo como calcular FizzBuzz. Listo, guardamos y vamos a hacer una primera prueba de nuestra página. Vamos al explorador y sobre el elemento FizzBuzz HTML vamos a decirle Open with Live Server, abrir con nuestro servidor live. Y bueno, aquí lo tenemos. Vamos a organizar estas ventanas. Y bueno, aquí tenemos nuestra página web con el enunciado, el elemento de entrada y el botón para calcular. Y bien, de vuelta a nuestro documento vamos a trabajar en el código CSS. Así que dentro de las etiquetas de Style vamos a modificar el documento HTML. Así que aquí vamos a colocar la regla para HTML. Vamos a hacer un par de modificaciones que tienen que ver con el font size, el tamaño de la fuente. Y vamos a agregarle que sea alrededor de 2.5 veces el valor del tamaño relativo y vamos a cambiar el color del background. Esto va a ser el background color, vamos a agregarle como un gris y luego revisaremos si se ve bien y lo cambiaremos más adelante.
Bien, nuestra siguiente regla va a afectar el cuerpo del documento. Este va a ser el color de la fuente. Puedes hacer clic sobre la paleta de colores y definir el color que más te guste. Vamos a modificar el padding o relleno y vamos a darle 20 píxeles, parte superior e inferior, 25 izquierda a derecha. Y bueno, nos vamos con un siguiente elemento, y es el elemento del margen, al cual le vamos a decir que sea igual a 0. No necesitaríamos definir los márgenes, entonces lo vamos a suprimir. Y nuestro paso siguiente es alinear los elementos hacia el centro. Así que para esto voy a agregar Justify Content, justificar los elementos al centro y alinear los ítems al centro. Ahora vamos a modificar estos elementos de entrada y el botón para que muestren el texto un poco más grande. No tenemos ninguna interacción ahora, no hemos agregado JavaScript, por eso al presionar el botón no sucede nada. Vámonos a definir su tamaño y para esto coloco el nombre de los elementos, input seguido con una coma y el elemento botón, y vamos a colocar la misma regla para ambos, que simplemente va a ser un tamaño de fuente relativo. En este caso font size va a tomar el tamaño relativo de los elementos base que modificamos anteriormente, así que va a ser la mitad de la fuente que elegimos en el elemento HTML. Y vamos a ver si esto queda proporcional. Bueno, parece que se ve bien. Al guardar cambios vemos que Live Server actualiza la presentación en el navegador. Y bueno, puedes agregar muchos elementos acá. Simplemente vamos a modificar los elementos de fuente. Aquí al elegir Font Family vamos a elegir una de las primeras fuentes que aparece allí por defecto. Y guardamos y bueno, ahí tenemos un cambio en la fuente. Así que voy a minimizar la sección de estilo y vamos a trabajar con el código de JavaScript. Y bueno, programadores, para utilizar JavaScript en HTML, esta es una de las alternativas que tenemos, utilizar window.onload y igualarlo a una función. Esto me va a permitir que una vez que el contenido del documento del cuerpo HTML sea presentado en el navegador, se ejecute este script. Primer paso, vamos a crear una referencia para el botón de acción. Y si recuerdas, en el código HTML le dimos un identificador. Lo que haremos acá es decir, vamos a crear una variable que se llama buttonElement y vamos a decir que esa variable va a ser igual a buscar en el documento el elemento que contenga el identificador, y creo que le pusimos FBButton, y ahí cerramos con punto y coma. Así que vamos a la parte inferior y comprobamos el ID. Ahí está correcto. Paso número 2, a ese elemento que acabamos de referenciar como buttonElement le vamos a agregar un Event Listener, que sería como una alerta de evento. Y vamos a decirle que cuando se presente el evento clic sobre ese botón, sobre ese elemento, vamos a ejecutar una función. Y aquí puedes crear la función directamente o puedes llamar la función. En este caso vamos a hacer un llamado de la función FizzBuzz, que aún no está creada, pero lo haremos a continuación por fuera del corchete de la llave de window.onload. Terminas ese elemento con punto y coma y nos vamos al siguiente paso. Así que vamos a crear la función FizzBuzz y para esto utilizamos la palabra reservada función seguido del nombre de la función, que lo llamamos anteriormente. Aquí la estamos declarando. Esta función no contiene ningún parámetro, simplemente va a ejecutar un código. Dentro de esta función vamos a hacer dos partes importantes. La primera es leer el número que el usuario haya escrito en la caja de entrada y la segunda, procesar ese número. Así que para obtener el valor de este número vamos a crear una referencia al elemento de entrada. Voy a crear una variable que se llame elemento de entrada o input element y vamos a decir que eso es igual a buscar en el documento document.querySelector, hacer la búsqueda en el documento del ID que nombramos como FBInput. Ahí lo puedes comprobar en la parte inferior. Revisa en la parte de tu código que sea igual a el ID que le diste al elemento de entrada. Bueno, aquí tenemos que son iguales. Esa es la referencia al elemento. Ahora necesitamos obtener el valor del elemento. Y vamos a crear una variable que se llame inputElementContent y esto simplemente es para demostrar el paso a paso. Primero creamos la referencia. En este momento vamos a tomar el valor que se encuentra en esa referencia. Elemento input
tomemos su propiedad valor. Y cualquier elemento que se escriba acá por el usuario va a ser tomado y almacenado en esta variable input_element_content. Resulta que tenemos que hacer una verificación y es asegurarnos que sea un número. El usuario podría ingresar un símbolo o una letra. Y aunque nuestra entrada está declarada como tipo número, vamos a hacer esta demostración para asegurarnos de que el contenido leído sea un número. Así que podemos utilizar la función number de JavaScript y le decimos que el contenido de la variable input_element_content vamos a tratarlo, vamos a convertirlo en un elemento de valor tipo número. Bien, y esos mismos tres pasos los podríamos hacer en uno utilizando la siguiente estructura. Si combinamos los tres elementos anteriores, hacemos la búsqueda con el query selector, señalamos el elemento del cual vamos a tomar la referencia, tomamos su propiedad valor y a ese valor le vamos a indicar que sea tratado como un número y terminamos con punto y coma. Así que esta línea seleccionada reemplaza las tres líneas anteriores. Puedes utilizar cualquiera de las dos. Y aquí vemos que si le pongo el mismo nombre a una variable que ya está declarada, me genera un error. Así que lo dejé como un nombre diferente para que no nos generara esa advertencia. Bueno, vamos a comentar esta línea y nos vamos con el punto número 2 de esta función. Bueno, y en la segunda parte de esta función vamos a crear un elemento para guardar la salida. Y para esto voy a crear una variable output o salida y va a ser una variable string en la cual voy a crear código HTML para generar una visualización en el navegador. Así que esta variable va a contener una lista y una lista inicia con la etiqueta UL, que significa unordered list, una lista no ordenada, y su estructura sería algo como lo que tenemos aquí en el comentario. Abrimos con UL, cerramos con UL, cerramos con la etiqueta UL con el backslash y los elementos que vayan dentro de la lista van a tener las etiquetas LI como list item. Recuerda abrir y cerrar cada elemento con la etiqueta correspondiente. Así que lo que haremos para imprimir código HTML y presentarlo en pantalla es irle agregando más caracteres, irle agregando más palabras a esta variable output. Y para realizar esto lo que vamos a hacer es que de acuerdo al número que el usuario haya ingresado vamos a utilizar un lazo o un loop, el cual va a agregar un elemento a la lista en cada una de sus iteraciones o en cada uno de sus ciclos. Y para ingresar este loop vamos a utilizar el for. Si le haces clic acá a las sugerencias que te da Visual Studio puedes tener una estructura de for. Aquí puedes cambiar el index por la variable, nombre de variable que quieras. Voy a tomar la sugerencia, pero debo borrar esta instrucción que me da aquí que no la necesitamos. Y aquí voy a tener que modificar los valores, decirle que la variable i inicie en 1, luego que i sea menor, y en este caso no es la longitud de un array, sino simplemente que i, mientras i sea menor al número que el usuario ingresó, menor o igual, ya que vamos a arrancar en 1 y vamos a ir aumentando en cada ciclo, le vamos a sumar 1 al valor de i. Así que esto me va a permitir hacer 7 ciclos para el ejemplo que tenemos en el navegador y en cada ciclo vamos a agregar un elemento a la lista. Así que para imprimir esta línea colocamos el elemento li, que es el elemento list item, abriendo la etiqueta, luego debemos poner un valor y finalmente cerramos con el elemento list item con el backslash. Para el caso del 7, imprimiría 7 números, empezando por el número 1, luego imprimiría el número 2, luego cuando llega al número 3 debe imprimir un gato. Entonces aquí requerimos un procesamiento que lo vamos a hacer utilizando una función. De acuerdo al número correspondiente al contador, se deberá retornar una salida, que es un número o un emoji. Así que aquí necesitamos una función en vez de una variable. Y vamos a crear la función, vamos a más bien a llamar la función FizzBuzzValue, valor para FizzBuzz, y esta función no se ha creado, entonces la vamos a crear. A esta función debemos agregarle un valor, ya que de acuerdo al valor correspondiente, de acuerdo al contador, si es un 1, un 2, un 3, 4, un 5, la salida va a cambiar. Así que el valor que le vamos a enviar es el valor de i, que va a corresponder al contador. Va a arrancar en 1 y va a llegar hasta 7.
cada ciclo llamará a la función. Vamos a crear la función correspondiente. Esto debe estar fuera del corchete, fuera de la llave de FizzBuzz, ya que es una función independiente. Así que esta función FizzBuzz recibe un número, recibe una variable, la podemos llamar n, la podemos llamar número, y va a ejecutar un código y nos debe devolver un valor para presentar en la línea e imprimir en pantalla. Aquí tenemos el parámetro que es n, y de acuerdo a ese valor n vamos a crear el procesamiento. Bien, y aquí hemos creado la variable res o resultado, que es una variable de tipo texto, y vamos a realizar unas comparaciones utilizando la estructura if para determinar si debemos devolver alguno de los emojis o el número correspondiente a la lista. Así que en nuestro primer bloque vamos a decir que si el número recibido al dividirse sobre 3 tiene un residuo de 0, es decir, en otras palabras, si el número recibido es un múltiplo de 3, vamos a ejecutar el siguiente código. Y aquí agregamos, en este caso, si esa condición se cumple, y le vamos a dar el valor correspondiente al gato. Bien, nuestra segunda condición, else if, si lo anterior no es correcto, verifiquemos si el número al dividirse sobre 5 tiene un residuo de 0. Vamos a imprimir un valor diferente, que en este caso va a ser el tigre. Aquí vamos a agregar una tercera condición de que si no es múltiplo de 3, no es múltiplo de 5, devuelva el valor del número, es decir, devuelva el número 1, devuelva el número 2, en caso de que no cumpla la condición de ser divisible por ninguno de las anteriores. Bueno, de vuelta en la función FizzBuzz tenemos que terminar la estructura del elemento de la lista, y para eso, a ese elemento de la lista debemos agregarle la etiqueta de cierre que es \ul, unordered_list. Esto va a asegurar que nuestra estructura de la lista HTML tenga una sintaxis correcta. Una vez la variable output contiene toda la información correspondiente, debo tener un elemento de salida en el cual voy a imprimir ese código HTML o ese lenguaje enmarcado HTML. En nuestra estructura del cuerpo del documento voy a crear un div, voy a crear un elemento divisor con un ID que va a ser salida. Y aquí voy a imprimir o inyectar el código HTML que se está generando a través de JavaScript de manera dinámica. Vamos a cambiarle el ID a Output Area para que sea más claro. Y voy a ver si aquí puedo agregar un comentario. Aquí escribiremos los datos de salida. Bien, nuestro ID Output Area lo vamos a utilizar dentro de la función FizzBuzz para agregar el texto o los valores que tiene la variable output. Los vamos a agregar en el contenido de ese div que se llama Output Area. Para hacer esto buscamos en el documento utilizando Query Selector, doble comilla, numeral, nombre de nuestro ID que es Output Area. Y buscamos su propiedad inner HTML, que es el lenguaje HTML que tiene en su interior. Y vamos a decirle que eso sea igual a el elemento que construimos anteriormente al contenido del elemento output. Ese elemento va a ser escrito en el div, en esa parte interna. Y listo, chicos, guardamos. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a agregar un número, calcular FizzBuzz, y aquí tenemos un primer problema. Tenemos una lista, eso está muy bien, pero tenemos una lista de elementos indefinidos. Vamos a revisar las herramientas de desarrollador y aquí me devuelvo al código, a la página HTML. Voy a revisar los valores en la función. Parece ser un error de la sintaxis. La estructura de la función recibe el valor n y el llamado de la función envía el valor i, que es el valor del contador. Este valor i se procesa como n. Tenemos las comparaciones y nos falta por aquí algo muy importante, que es el retorno. La instrucción retornar, return, y nuestra variable res, que es la variable que nos va a enviar el elemento de salida. Probamos nuevamente. Vamos a agregar una entrada, calcular FizzBuzz, y aquí tenemos la salida. Podemos ver que se está procesando el número 6. En la primera línea devuelve el 1, segunda línea devuelve el 2, tercera línea nos devuelve ya uno de los emojis, la línea número 5 me devuelve el múltiplo de 5, el tigre, y la línea siguiente me devuelve el gatito. Entonces tenemos ya un procesamiento y tenemos ya una salida para cada uno de los elementos de la lista. Vamos a hacer otra prueba y en este caso vamos a poner el número 15, un número más grande, y aquí debemos hacer una pequeña corrección. Entonces recuerdan que para el número 15, que es múltiplo de 3 y también es múltiplo de 5, debemos agregar un emoji diferente. ¿Cómo crees que podamos solucionar esto?
Bueno, y para solucionar esto vamos a agregar una nueva línea de comparación para los elementos que sean múltiplos de 5 y de 3. Así que nos vamos a la parte inicial de la función y vamos a agregar una condición combinada, que es si el número que ingresa a la función es divisible entre 3 con remainder, con residuo de 0, y si este número también es divisible sobre 5 con residuo de 0. En este caso vamos a retornar un elemento diferente en la variable res, que va a ser otra personita, otro emoji, y lo modifico para que sea el mono. Si juegas con estos números te van a salir un montón de emojis distintos. Y como hemos agregado un if en la parte inicial de este bloque, debemos agregar la palabra else en el segundo if para que la estructura se comporte de manera correcta. Así que vamos a probar de nuevo, agregamos el 15 y al desplazarnos hacia la parte inferior queremos ver nuestro monito, allí está. Se nos cumple la condición correctamente, vamos a hacer otras pruebas para el 3, vamos a probar para el 7, allí tenemos los elementos que se generan correctamente y probamos para un número más grande. Ahora 30, ¿cuántos monitos tendremos acá? Vamos a ver. Y allí tenemos un múltiplo de 3 y 5, otro múltiplo de 3 y 5. Y bueno chicos, aquí nuestro problema de Fizz Buzz ha quedado resuelto. Tenemos el Fizz, que es el gato, Buzz, que es el tigre, y Fizz Buzz, que es el monito. Un problema en el cual leemos la entrada, procesamos y damos una salida de manera dinámica con JavaScript. Y vamos a cambiar un par de elementos en el estilo. Vamos a darle un fondo más oscuro. Ahí cuando guardamos nos queda, ahí al guardar nos actualiza correctamente. Vamos a hacer una prueba con ese nuevo fondo. Está correctamente. Y le vamos a quitar estas viñetas. Para eso vamos a agregar un nuevo bloque de código sobre el elemento UL, que es el elemento de la lista. Y voy a decirle que el estilo de la lista sea igual a ninguno, none. Aquí lo tenemos aquí tenemos diferentes estilos. Vamos a elegir este para que no nos coloque las viñetas. Probamos nuevamente, allá no tenemos las viñetas y vamos a centrar estos elementos. Podemos utilizar text align y le decimos center. Y ahí están los elementos centrados correctamente. Y bueno, vamos a cambiar el texto, el color del texto en los elementos de la lista para que contraste un poco mejor y no tengamos tanto color verde. Así que vamos a elegir este color pink y le vamos a cambiar un poco el tono aquí con la paleta y listo. Guardamos cambios. Que al guardar cambios se borran los elementos de la lista. Hacemos una pequeña prueba y aquí lo tenemos, programadores. Creo que se ve un poco mejor, lo puedes personalizar a tu gusto. Y si has llegado hasta aquí, gracias por apoyar el canal. Te dejaré un enlace con el código en la descripción del video por si lo necesitas. Sigue aprendiendo con Junior Programmer y nos vemos en la próxima. Chao, chao.